¿Sabe usted qué es la teología propia? ¿Conoce usted los atributos naturales y morales de Dios? ¿Qué conoce usted acerca de Dios? Buenas tardes, les habla su pastor y amigo Jorge Arias desde la ciudad de Guanare, Portuguesa, Venezuela. Y en esta tarde vamos a hablar o les voy a dar una conferencia acerca de la teología propia, explorando la naturaleza de Dios. Para todas aquellas personas que se conectan, por favor, coloquen allí de qué ciudad y país se está conectando. Y me gustaría, les voy a pedir que por favor tratemos de interactuar más. El propósito de esta conferencia es que usted tenga la información, se le aclare algunas dudas e inquietudes que usted tiene acerca del tema, pero también sería muy bueno que usted colocara ahí en el chat alguna pregunta, alguna inquietud, haga comentarios acerca de esta conferencia o de esta enseñanza para poder tener más, como llaman los gringos, feedback. Entonces es muy importante que usted exprese su opinión, no solamente que diga muy bueno, excelente. Me gustaría que colocaran qué punto de la conferencia a usted le pareció más importante y por qué, y cómo piensa usted poner en práctica en su vida ese punto o esa enseñanza que le llamó la atención. Espero que me ayuden en esto. Entonces, para dar una breve introducción al tema, la teología propia es una rama fundamental dentro de la teología sistemática que se ocupa del estudio de Dios mismo, su naturaleza, atributos y revelación. Es decir, como hacer un estudio de la persona de Dios como tal. En esencia, busca responder a las preguntas más profundas que han intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Preguntas como: ¿quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo se comunica con nosotros? Y la pregunta que todo ateo se hace es: ¿quién creó a Dios? Entonces esperamos que en esta conferencia se puedan aclarar todas esas inquietudes. En esta conferencia exploraremos qué es la teología propia, sus principios, textos bíblicos clave y su relevancia práctica. ¿Quién es Dios? Vamos a explorar su naturaleza y carácter. ¿Cómo se comunica? Vamos a entender su revelación y su impacto transformador. Conocer a Dios para amarlo y vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a empezar por el principio, los conceptos o los términos, para que podamos ir entendiendo algunas cosas básicas. El término teología propia proviene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa discurso o estudio, y se refiere específicamente al estudio de Dios en sí mismo. Para todos los que se conectan, quiero darle como una aclaratoria. Yo sé que muchos saben, pero yo nunca supongo nada. Cuando usted escuche el término logía, o por ejemplo, cristología, bibliología, logía significa estudio acerca de, eso es lo que significa esa palabra y viene del griego. Mientras otras áreas de la teología sistemática abordan temas como la creación, el pecado o la redención, la teología propia se centra exclusivamente en los atributos y en la esencia de Dios. Origen del término teología propia. Theos, como ya le dije, significa Dios, y logo significa discurso o estudio. El enfoque principal es el estudio de Dios en sí mismo, es decir, su naturaleza. La distinción es que se diferencia de otras áreas teológicas que abordan la creación, el pecado o la redención. Aspectos clave de la teología propia. La existencia de Dios en primer lugar. La teología propia afirma la existencia de Dios como una realidad incuestionable.
En la Biblia, Génesis 1:1 comienza con una declaración directa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin tratar de probar su existencia. Otros textos, como Romanos 1:20, destacan que la creación revela claramente el poder y la divinidad de Dios. Dios existe por sí mismo. Dios no es creado, existe por sí mismo, y a algunas personas les cuesta entender esto, porque la creencia en Dios es por fe. A veces la gente quiere aplicar la lógica, y en muchas cosas de Dios la lógica no entra. En muchos aspectos la lógica no entra. El segundo aspecto clave de la teología propia son los atributos de Dios, que podemos colocarlos en dos aspectos: atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son las características que solo pertenecen a Dios, como su eternidad, como lo establece el Salmo 92. Voy a leerlo aquí, el Salmo 92. Voy a leerlo. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Voy a leer otro versículo que habla de la inmutabilidad de Dios, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso es lo que significa que Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que promete, lo cumple. Y la omnipresencia. Voy a leerles el Salmo 139. Salmo 139. Un momentico, que las páginas de esta Biblia están muy pegadas. 139, 7 al 10. La omnipresencia de Dios. 139, 7 al 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieses a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, como podemos observar algunos atributos incomunicables de Dios, su eternidad, su inmutabilidad y su omnipresencia. En lo concerniente a los atributos comunicables, son rasgos que, aunque son perfectos en Dios, se reflejan parcialmente en los humanos, como su amor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que podemos clasificar en los atributos comunicables de Dios. Vuelvo a repetir, son rasgos que, aunque son perfectos en Dios, se reflejan parcialmente en los humanos. Ya leímos en 1 Juan 4:8 su amor. Los seres humanos amamos porque Dios es amor. Su justicia lo podemos ver en el Salmo 89, Salmo 89, versículo 14, que dice de la siguiente manera: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Y el otro rasgo comunicable de Dios es la sabiduría, como lo establece Romanos 11:33. Romanos 11:33, donde podemos ver la sabiduría de Dios. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Entonces, esos son los atributos de Dios, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. El tercer aspecto clave de la teología propia es la Trinidad. El término Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero lo podemos ver en muchas partes cuando Dios habla: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay muchos textos bíblicos que nos muestran de manera fehaciente y de manera contundente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Un aspecto crucial de la teología propia es la doctrina de la Trinidad. Un Dios único en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio es sostenido por textos como Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver, en cierta manera, la Trinidad. En 2 Corintios 13:14 también aparece otra referencia a los tres. Ya lo voy a buscar. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice de la siguiente manera. 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vuelvo a repetir, en la Biblia usted no va a conseguir el término Trinidad, pero sí vamos a conseguir muchos textos bíblicos que nos hablan de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Algunos especialistas en la materia dicen que en el Antiguo Testamento fue la comunicación directa de Dios con las naciones y con el pueblo de Israel. Después Dios habla a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra por 33 años, y después se da la manifestación pública hasta hoy en día del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son aspectos clave para entender la teología de Dios. Acuérdense que hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender de Dios porque tenemos una mente finita. Cuando vayamos al cielo y seamos transformados a la imagen de Cristo, ahí vamos a entender todas las cosas que no pudimos entender aquí en la tierra, y ahí va a ser aclarada tantas inquietudes y tantas cosas que muchas veces los cristianos caemos en conflicto porque cada quien quiere imponer su postura teológica, y esto, en vez de unirnos, lo que nos ha provocado es como divisiones y enfrentamientos sin sentido. Porque todo el mundo no tiene la madurez espiritual para debatir acerca de un tema que tenga que ver con la Biblia. El otro aspecto clave de la teología propia es la revelación de Dios. Hay una revelación general y hay una revelación específica. La revelación general es que Dios se revela a través de la creación y el orden natural. Dios se revela a través de la creación y el orden natural. No voy a dar muchas citas, a mí no me gusta estar dando muchas citas, solamente voy a dar una o dos que hablen acerca del tema, para que usted pueda comprender la idea de lo que se está diciendo. Salmo 19, 1 al 4, lo voy a leer. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz,
y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Nos habla de la revelación general de Dios a través de la creación y a través del orden natural de las cosas. La revelación especial es que Dios se comunica específicamente a través de su palabra escrita y en la persona de Jesucristo, como lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Una vez he dado varias enseñanzas y predicaciones con este texto bíblico para aclarar a la gente, porque hoy en día la gente dice Dios me reveló y Dios sigue revelando, y entonces hay una confusión respecto al uso de ese término. Y fíjese lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, donde Dios se revela de manera especial a través de su palabra escrita. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay otro texto bíblico que nos habla de la utilidad de la palabra, cuando nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces voy a volver a repetir los 5 aspectos claves de la teología propia. En primer lugar, la experiencia de Dios. En segundo lugar, los atributos de Dios, que pueden ser atributos incomunicables y atributos comunicables. Hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hablamos la revelación de Dios, que es una revelación general o una revelación especial. Voy a proveerle de algunos textos bíblicos claves que nos hablan de la teología propia. En primer lugar, voy a citar a Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, como muchos de ustedes saben, Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy, mostrando su autoindependencia y eternidad. Les recuerdo, para ubicarlos en el contexto, que en el capítulo 3 y 4 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios por la servidumbre que estaban viviendo en Egipto, dice que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y de allí decide sacar a los descendientes de Abraham que estaban en Egipto, y para sacarlo él escogió a un hombre, y ese hombre que él escogió fue Moisés. Cuando escoge a Moisés, en una zarza ardiente se le apareció a Moisés, le hizo el llamado, le dijo cuál iba a ser la misión. Entonces Moisés le coloca excusa. ¿Cómo hago para decirle a tu pueblo que tú me enviaste? ¿Qué les digo? ¿Qué nombre les doy? Y ahí es donde Dios dice, le dirás a ellos que yo soy el que soy, te envió. Entonces fíjese, el término yo soy el que soy no implica ni el pasado ni el futuro. Implica que está constante, que está presente, que está, digamos, actual. Y eso es lo que Dios quiso transmitirle a Moisés, que le enseñara al pueblo, que el que lo estaba enviando es el Dios de los vivos, es el Dios de poder, es el Dios de grandeza. Por eso es que Él le dice, dile al pueblo de Israel mi nombre propio. Mi nombre propio es, yo soy el que te está enviando. Y eso implica, o está mostrando, la autodependencia y eternidad de Dios. Otro texto bíblico clave acerca de la teología propia lo podemos ver en Isaías 6:3. Isaías 6:3.
Isaías fue uno de los profetas claves entre el tiempo de la monarquía dividida y la invasión babilónica y la invasión asiria. Isaías fue un profeta que advirtió al pueblo todo lo que iba a acontecer, porque el pueblo estaba viviendo en pecado, no estaban obedeciendo la ley de Dios. Entonces Isaías fue el profeta que Dios levantó para advertir al pueblo de todo lo que iba a venir, y se le conoce como uno de los profetas mayores. En el capítulo 6, versículo 3, él dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjese, aquí se resalta la santidad de Dios. Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es un Dios santo, santo, santo. Por eso es que Él en todo momento nos invita a todos nosotros a vivir en santidad. Y es uno de los aspectos clave de la naturaleza de Dios. Él es santo. Otro de los elementos clave y de los textos clave lo tenemos en Juan 1, 1 al 3. En Juan 1, 1 al 3 afirma que Jesús, el Verbo, es Dios y estuvo presente desde el principio de la creación. Vuelvo a repetir, ya hablamos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno en esencia y tres en persona. Y nos muestra que Jesús, que es el Verbo implica acción, el Verbo implica movimiento, el Verbo implica presencia, y nos dice que ese Verbo es Dios y estuvo presente desde el principio de la creación. En Génesis 1 estuvo, y dice también en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo que es 1.26 y 1.28. Hagamos, ese plural, hagamos, implica Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios creó el universo, Dios creó los animales y Dios creó al ser humano. Dios ha existido por siempre y para siempre. Y otro texto clave que nos habla de la naturaleza de Dios lo tenemos en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17, que dice de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire la naturaleza clara, contundente de la teología propia, de la teología de Dios. Primero nos muestra de que yo soy el que soy, es autoindependiente y eterno, es santo, está desde la creación del mundo, está presente desde la creación del mundo, es el Rey de los siglos, tiene control, es soberano, es gobernante, es Señor, es inmortal, que no muere, es invisible. Dios no se muestra como una figura porque Dios es espíritu, pero Él se manifiesta como Él quiere porque no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio. Dice que es el único, no hay otro Dios como Él. Dice que es un Dios sabio y dice que Él es el único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Son elementos muy importantes que debemos de tener en cuenta para entender la teología propia, es decir, el estudio acerca de lo que Dios es. Vamos también a disertar acerca de algunos principios fundamentales de la teología propia. Principios fundamentales de la teología propia. El primer principio: Dios es incomprensible pero conocible.
Dios es incomprensible, pero conocible. Aunque la naturaleza de Dios trasciende nuestra comprensión humana o nuestra lógica humana, Dios ha elegido revelarse para que pudiéramos conocerlo y relacionarnos con Él. Mire, hermano, la única manera que usted y yo tenemos de conocer a Dios es estudiando la Biblia. No hay otra manera. Si usted no estudia la Biblia de manera permanente, de manera continua, de manera constante, lamentablemente usted no va a conocer a Dios. Hoy en día los cristianos conocen a Dios en sus sentimientos, emociones, circunstancias, y muy pocos lo conocen estudiando la Biblia. Para eso Dios nos dejó este libro escrito, para que lo estudiemos. La Biblia nos manda que debemos estudiar la Biblia. La Biblia nos instruye que debemos de hacerlo todos los días. La Biblia nos dice que tenemos que aprender, aplicar y enseñar lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que tenemos que memorizar la Biblia, ponerla en nuestra mente, bajarla al corazón y llevarla a nuestra vida práctica. No hay otra manera de conocer a Dios. La única manera es estudiando la Biblia para que nosotros podamos entender a Dios, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Pero hoy en día a la gente no le gusta estudiar, ni siquiera les gusta leer. Por eso es que hay tanta confusión en la iglesia, por eso hay tanta confusión en los creyentes, porque la gente es un activismo, se involucran en muchas actividades, pero no se involucran en orar y en estudiar la palabra de Dios para conocer al Dios de la Biblia. Entonces es un llamado a la acción. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la Biblia para que podamos comprender la teología propia. Entonces, Dios es incomprensible, pero es conocible cuando estudiamos la palabra de Dios. El segundo principio es que Dios es personal. No es una fuerza abstracta o distante, sino un ser personal que desea una relación íntima con su creación. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se relaciona con todo ser humano. ¿Cómo lo hace? No sé. Cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Dios, Señor, ¿y cómo haces tú, cómo hacías tú para relacionarse con cada ser humano? No sé cómo lo hace. Hay cosas que nuestra lógica humana no nos cuadra y hay cosas que nuestra mente finita no podemos entender. Hay muchas cosas que no entendemos porque tenemos una mente limitada. Pero no quiere decir esto que porque nuestra mente es limitada y finita, no hagamos un esfuerzo por estudiar la Biblia, por lo menos para comprender, digamos, los aspectos generales de Dios. Es muy bueno conocer a nuestro Dios, conocer su naturaleza, sus atributos naturales, sus atributos morales, cómo Él se relaciona con el ser humano. Y la única manera, vuelvo a repetir, es estudiando la palabra de Dios y relacionándonos con Él en una vida devocional diaria, es decir, una vida de oración y una vida de estudio de la Biblia. Cuando usted ora, usted habla con Dios y Dios lo escucha. Cuando usted estudia la Biblia, Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Esa es la manera en que Él se revela a través de la Biblia. Ya no hay más revelación. Aquí está la revelación de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Aquí está, en la Biblia, 66 libros escritos en un tiempo aproximado de 1500 o 1600 años, en 3 idiomas. Y damos gracias a Dios que hoy en día toda persona tiene acceso a la Biblia. Toda persona tiene acceso a la Biblia porque hay ministerios que se han encargado de llevar la Biblia desde el idioma original, del hebreo, del arameo y del griego, llevarlo al idioma de cada persona que hay en esta tierra. Hay gente que ya tienen Biblia, por ejemplo los indígenas ya tienen Biblia en sus idiomas, todavía faltan muchas lenguas.
muchas razas para que pueda ser traducida la Biblia a sus idiomas, pero la mayoría de personas en el mundo ya tienen acceso a la Biblia. Así que por favor aprovechemos ese privilegio que muy poca gente ha tenido de tener la palabra de Dios en sus manos para poderla entender y para poderla aplicar y para poderla enseñar. Y hoy en día somos tan privilegiados que ahora hay hasta aplicaciones de la Biblia para que usted lo baje en internet, o lo baje a su computadora, o lo baje a su celular. Entonces, volviendo a los principios fundamentales de la teología propia, hablamos que Dios es incomprensible, pero conocible a través de la Biblia. Dios es un Dios personal que busca una relación personal, individual con cada persona o con cada ser. Dios es santo y justo. Dice la Biblia que su santidad y justicia son el fundamento de su relación con el ser humano. Su santidad y su justicia son el fundamento de su relación con el ser humano, lo que implica que debemos acercarnos a Él con reverencia y obediencia. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El mensaje de Dios siempre ha sido arrepentidos y convertidos, confesad vuestros pecados, apartados de toda inmundicia y maldad, y ven conmigo a tener una relación personal conmigo. Siempre el llamado de Dios es al ser humano: vivan en santidad y sean justos. Ese siempre va a ser el llamado de Dios al ser humano, porque el ser humano vive en inmundicia, en perversidad, en injusticia, y ese es el llamado que Dios nos hace a todos los seres humanos. También Dios es amoroso y misericordioso. A pesar de su perfección, Dios muestra amor y misericordia al ofrecer redención a través del Señor Jesucristo. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero a veces esas cosas tienen límites. La gente confunde el amor de Dios con el libertinaje. La gente confunde la misericordia de Dios con el libertinaje, y ese es el problema. Mucha gente que anda en pecado dice: Dios es amor, pero no es el amor que ahora profesan los homosexuales o las lesbianas. No, es un amor incondicional, es un amor que da sin recibir, no es un amor inmundo ni perverso. Dios nunca estableció un amor entre dos hombres o entre dos mujeres, o del ser humano con animales, o que el hombre ame más una cosa material que a Dios. No, ese no es el Dios que habla la Biblia. Lo que pasa es que cada quien quiere aplicar o adaptar a Dios a su vida, a su inmundicia y a su maldad, y la gente no quiere dar los cambios para vivir en santidad y justicia con el propósito de recibir la misericordia y el amor de Dios. Si Dios no nos amara, no hubiese enviado lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Fíjense como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿El hombre merecía el amor de Dios? No, porque siempre la iniciativa de amar al hombre siempre viene de Dios. Y Dios nos dice a sus discípulos: ama a tu enemigo. Nosotros hemos aprendido a amar al enemigo, al que nos aborrece, al que nos critica, al que nos hace mal. Lo hemos aprendido. Bueno, el caso mío, yo he aprendido a amar a toda la gente que me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque Dios me dice: ama al enemigo. También nos dice: dale de comer, ayúdalo.
Si usted se pone a ver la ley de Moisés, hoy estaba estudiando esta mañana Éxodo capítulo 23, 22, 23, y Dios es muy específico con el enemigo. Dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo se le cayó un animal en un hueco, ayúdalo. Si tu enemigo tiene conflictos, ayúdalo. Nosotros tenemos que aprender a amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. Dios nos muestra cada día que tenemos que perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Entonces, es la aplicación de la teología propia en mi vida diaria. Por eso es importante conocer estos principios fundamentales de la teología propia para que nosotros lo podamos poner en práctica en la vida, no puro que nos llegue aquí en la mente, ya sé, no, bájelo al corazón y póngalo en práctica. Por eso es bueno conocer la doctrina de quién es Dios, la doctrina de la teología propia, para que nosotros al entender a Dios, comprender a Dios y lo que Dios es, nosotros lo podamos poner en práctica en nuestra vida y podamos enseñar a otros. Vuelvo a repetir, los principios fundamentales de la teología propia es: Dios es incomprensible pero conocible, Dios es personal, Dios es santo y justo, y Dios es amoroso y misericordioso. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida la teología propia? En primer lugar, conocer a Dios para amarlo más. Acuérdense que la única manera de conocer a Dios es estudiando la Biblia y orando. Entonces, entre usted más ora y más estudia la Biblia para aprender, aplicarla y enseñar, usted va a conocer a Dios para amarlo más. Cuanto más aprendemos sobre los atributos y la naturaleza de Dios, más profundo es nuestro amor y reverencia hacia Él. Yo tengo 33 años como discípulo de Cristo y nunca he dejado de amar a Dios, en los momentos malos y en los momentos buenos, en las circunstancias adversas de mi vida, en los momentos de carencia. Yo nunca he dejado de amar a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, Dios me ha dado más allá de lo que yo necesito. Y no me refiero solamente al aspecto material, porque la gente siempre piensa en dinero y cosas materiales. No. He entendido yo que yo era un pecador y por la misericordia de Dios soy lo que soy. Dios le dio utilidad, dignidad, valor a mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Entonces, entre más conocemos a Dios, más lo amo. Más quiero hacer lo que Él me mandó a hacer, más anhelo hacer el propósito que Él colocó en mi vida. ¿Qué propósito puso Dios en tu vida? Trabaja todos los días para lograr ese propósito que Dios puso en tu vida, porque de esa manera nosotros le mostramos a Dios que lo amamos, no de boca, sino con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es que nosotros vamos a mostrar que amamos a Dios. Debemos vivir conforme a su carácter o conforme al carácter de Dios. Al reflejar los atributos comunicables de Dios como el amor, la justicia y la misericordia, mostramos al mundo quién es Él. Hermano, por eso es que si hay problemas, si usted tiene problemas en su iglesia, usted tiene que resolver esos problemas. Una de las cosas y del mal testimonio que hemos dado como cristianos, que en vez de estar cada día más juntos, estamos cada día más divididos, porque cada quien piensa en sus intereses personales y no pensamos en el bienestar del reino de Dios. Y la gente siempre dice, mire, estos son y que los hijos de Dios, los que tienen amor y todo el tiempo se la viven enguerrillados, murmurando, criticando, peleados y todo eso, ¿cómo nosotros le decimos a la gente que somos de Dios cuando vivimos enguerrillados todos los días? Y yo siempre he dicho esto, mis peores jueces son los mismos cristianos, lamentablemente. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, para que el mundo, al vernos a nosotros,
puedan creer en Dios y en su palabra. Y otra cosa es que debemos confiar en la naturaleza inmutable de Dios. En un mundo de constante cambio podemos hallar seguridad en la eternidad, fidelidad y soberanía de Dios, porque Dios no cambia. Sus familiares, amigos, amistades cambian. Dios no cambia. Dios lo que promete lo cumple. Estudiando Éxodo, no sé qué capítulo, no me acuerdo si fue el capítulo 15, 16, no me acuerdo muy bien, que el pueblo llegó a un lugar antes de llegar al monte Horeb. Dicen que tenían sed y se quejaron, hombre, que tenemos sed, que nos vamos a morir de sed y tal. Llegó Dios, le dio una instrucción a Moisés, háblale a la peña o dale un golpe a la peña, y salió agua en el desierto y les dio agua a todo ese pueblo. Fíjense la cantidad. Yo leí ahí que al principio habían 600,000 hombres de 20 años hacia arriba, sin contar mujeres, niños, abuelos, ancianos, extranjeros. Algunos teólogos especialistas en la materia consideran que habían un aproximado de 2 millones de personas cuando salieron de Egipto. Y Dios les dio agua. Lo que iba a durar 40 días, duró 40 años. Por la rebeldía de ese pueblo que no obedeció a Dios. No se adaptaron al proceso que Dios estaba haciendo en su vida. Dios quería quitarle de su mente esa cosmovisión de esclavitud, esa cosmovisión de vivir como esclavos en Egipto. Pero ese pueblo se resistió al cambio y lo que iba a durar 40 días, duró 40 años. Y Dios en su infinita misericordia nunca dejó de proveerles todos los elementos básicos que ellos requerían en esos 40 años. Ropa, agua, alimentos, animales, de todo. Para variar, en el día, él era una columna de nube por el sol, para taparlos del sol, y en la noche era una columna de fuego para calentarlos y darles visibilidad, y también que pudieran marchar de noche. Y ese pueblo fue terco, no, que queremos estar en Egipto, que en Egipto estábamos bien, porque no se adaptaron a la nueva realidad y al proceso que Dios estaba haciendo con ellos antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces ellos no confiaron en la naturaleza inmutable de Dios. En otro capítulo leí que se quejaron de que no tenían comida, que querían carne. En las mañanas les dio el maná y en las noches les dio codornices. A más de 600,000 personas durante 40 años. Y todavía la gente no cree en Dios. Qué falta de fe. Por eso es que Dios, cuando nos llamó, cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aprendamos a oír la palabra de Dios. Pongamos la palabra de Dios en nuestra mente, bajémoslas al corazón y pongámosla en práctica en nuestra vida diaria. Reflexión y evaluación. Impacto del carácter de Dios. ¿Qué aspectos del carácter de Dios te han impactado más profundamente y cómo puedes reflejarlos en tu vida? Si usted quiere, anote la pregunta para que busque la respuesta. Impacto del carácter de Dios. ¿Qué aspectos del carácter de Dios te han impactado más profundamente y cómo puedes reflejarlos en tu vida? Segunda reflexión. La doctrina de la Trinidad. ¿Cómo afecta la doctrina de la Trinidad tu comprensión de Dios y tu relación con Él? Tercero, responder al llamado de Dios. ¿De qué manera puedes responder al llamado de Dios? Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Santidad, justicia y misericordia. ¿Qué significa para ti que Dios sea santo,
justo y misericordioso a la vez. Hay algunos libros que me gustaría recomendarles. Está el de una persona que se llama Gruden Wynne. Yo no hablo muy bien el inglés. Yo lo pronuncio como hasta allí y trato de pronunciarlo en español. Gruden Wynne, del año 1994. El título del libro es Teología Sistemática, una introducción a la doctrina bíblica. Otro libro es el de Erickson Miller, de 1983, Teología Cristiana. Otro libro es el de Sproul, que lo sacaron en el año 2011, Santo, el Dios que conocimos. Otro libro es Berkhoff-Lewis, que dice Teología Sistemática, y otro libro es Packer Jr., Conociendo a Dios. En conclusión, podemos deducir lo siguiente. La teología propia nos invita a adentrarnos en el misterio y la majestad de Dios, no solo para adquirir conocimiento intelectual, sino para experimentar una relación transformadora con Él. Al estudiar y meditar en la naturaleza de Dios, descubrimos no solo quién es Él, sino que también quiénes somos nosotros a la luz de su gloria. Este conocimiento nos impulsa a amar, a confiar y a adorar al único Dios verdadero, que es santo, justo y lleno de gracia. Que nuestro estudio de la teología propia sea un camino hacia una fe más profunda y una vida más comprometida con Él. Adentrémonos en el ministerio, exploremos la majestad de Dios, tengamos un conocimiento transformador, experimentemos una relación profunda con Él, descubramos quiénes somos a la luz de la gloria de Dios, y también aplicar el amar, confiar y adorar al único Dios verdadero. Espero que esta conferencia o esta enseñanza sea de edificación y bendición a su vida, y hay algunas personas que siempre me dicen que les gustaría estudiar el tema. Como ustedes saben, yo soy director en Venezuela de un ministerio que se llama Preceptor. Este ministerio es un ministerio internacional e interdenominacional. Es un ministerio que está en más de 180 países y sus materiales han sido traducidos a más de 80 idiomas. La misión del Ministerio Precepto es involucrar a las personas en una relación con Dios por medio del conocimiento de su palabra. La visión de este ministerio es cada creyente en Cristo viviendo la palabra de Dios cada día. Y nuestro lema es: conoce profundamente a Dios, vive de manera diferente. Nuestro texto clave, bíblico clave, es Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros somos especialistas en enseñar a la gente el estudio bíblico inductivo y también en discipulado multiplicador. Nosotros manejamos cualquier tema que tenga que ver con la Biblia y tenemos algunas series de acuerdo a las necesidades de la persona y de las iglesias. Y una de las series que tenemos es una serie que se llama Señor, que es un estudio sencillo, específico de algún tema importante de la Biblia. Y tenemos disponible este libro que se llama Señor, quiero conocerte. Es un estudio sencillo, es un estudio entendible, cualquier persona lo puede estudiar, acerca de los nombres de Dios en toda la Biblia. Por ejemplo, Dios el Creador, Dios el Altísimo, Dios el que ve, el Dios todo suficiente, Dios el Señor, el que existe por sí mismo, el Señor proveedor, el que sana, el Señor mi estandarte, el Señor que nos santifica,
el Señor es paz, el Señor de los ejércitos, el Señor es mi pastor, el Señor es nuestra justicia. Es un estudio que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a conocer los diferentes nombres de Dios en toda la Biblia. Es un estudio de aproximadamente, ya le voy a decir cuántas lecciones, es un estudio de 17 lecciones, donde usted va a invertir de 15 a 20 minutos, no, de 15 a 30 minutos diarios en hacer las tareas, y al terminar las tareas, en el séptimo día, nos reunimos para discutir todo lo que usted hizo durante la semana. Por ejemplo, usted trabaja con sus tareas el día lunes al quinto día, del lunes a sábado, y el séptimo día nos reunimos para discutir entre todos, nos reunimos en el noveno día. En el noveno día nos reunimos para discutir todo lo que hicimos en las tareas y hacemos algunas preguntas para generar la discusión del grupo. Es lo interesante de este estudio. Se estudia 6 días y nos reunimos el séptimo día para discutir lo que cada quien hizo en su casa. Este es un libro que tiene un costo de $20 por persona. Este estudio se puede hacer de manera presencial o de manera virtual y nos va a ayudar a conocer los diferentes nombres de Dios en la Biblia, su uso, qué quiso decir en el momento en que apareció, y vamos a conocer más la naturaleza de Dios. Si alguno de ustedes está interesado en formar parte de un grupo de estudio, porque nosotros trabajamos con grupos de estudio de 5 a 10 personas, podemos ponernos de acuerdo el día y la hora para hacer el estudio y ahí nos vamos a edificar todos en aprender lo que la Biblia habla acerca de Dios. Si alguno de ustedes está interesado, mi número de WhatsApp es 58-414-574-3581. El libro me lo pueden pagar al BCB, no hay ningún problema, y se incluye el flete de envío. Entonces, cualquier cosa me escriben y yo con mucho gusto le aclaro la situación. Y me gustaría saber si quiere que yo hable en estos live acerca de un tema específico, que usted tiene dudas o que usted quiere aprender, por favor escríbame y yo con mucho gusto haré el esfuerzo para preparar esa enseñanza que usted necesita aprender. Yo también doy estudios bíblicos, capacitaciones, entrenamientos, conferencias, asesoría en todo lo que tiene que ver con la Biblia, y yo puedo ir a su iglesia a enseñar un miércoles, un domingo, un lunes, un sábado, en cualquier ciudad y en cualquier país. Vamos a ponernos de acuerdo si usted está interesado en que yo vaya, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Así que cuídense, Dios les bendiga, y como siempre le he dicho a mi gente, el conocimiento sin acción es ilusión. Voy a volver a repetir, el conocimiento sin acción es ilusión. Dios les bendiga y cuídense. Saludos.